Hechos 1, del 6 al 8. Dice la palabra del Señor, la ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos sentarnos, y Dios bendiga su palabra. Hermanos, cuando Jesús, después de resucitado y aparecido en visión a muchos de aquellos que le seguían, llegó el momento del cual tanto se había predicado, y era que aquel Cristo resucitado iba a subir de nuevo de donde había provenido él. Aquel ser que se había encarnado como un hombre, siendo el mismo Hijo de Dios, cumplido su propósito, había de volver a su Padre. Pero el temor entre sus seguidores, entre aquella gente que le seguía, entre sus discípulos y a la iglesia que había establecido, era que en quién iba a quedar delegado todo el trabajo que Jesús había hecho. Había en el sentir de cada uno de aquellas personas el temor, el miedo de que iban a quedar solos. Y eso mismo está pasando actualmente. La humanidad siempre está buscando algo con que identificarse, algo con que tener entretenido. Los gobiernos buscan con qué tener entretenidas a la persona. ¿Por qué no decirnos sometidos bajo un miedo, bajo un temor, ¿verdad?, de que alguien nos vigila, de que estamos teniendo visitas de fuera del planeta, cosas por el estilo? Pero aquellas personas que seguían a Jesús tenían el temor sobre en quién iba a quedar depositado el poder, el ministerio que Jesús tenía. Y por eso les decía: los hijos de Dios, nosotros, su iglesia, su pueblo, no estamos solos. ¿Por qué? Los hijos de Dios nunca estamos solos, porque cuando Jesús, nuestro Jesucristo, murió y resucitó, se dio este evento en el que Él ascendía al trono de su Padre. Y la gente se preguntaba: ¿quién se va a quedar con nosotros? ¿Restaurará el reino a Israel en este tiempo? Era la pregunta de la gente. La gente quería saber bajo la autoridad de quién iba a quedar. La gente quería saber quién iba a continuar haciendo las sanidades, los milagros. Sin duda, la pérdida de un ser querido deja un sentimiento de tristeza a sus familias, a sus parientes. Pero el evento que estaba contemplando esta gente, los discípulos de Jesús, cuando son invitados a contemplar la ascensión de aquel que había resucitado, les queda un sentimiento a ellos sobre qué iba a pasar.
¿Cuál sería la continuidad de lo que Jesús había predicado? Dice el pasaje que había una cierta confusión en aquellas personas que se habían reunido. Pero dice versículos 7 y 8, palabras de Jesús: no nos toca a vosotros, dice, saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, dice el versículo 8, recibiréis poder. ¿Qué iban a recibir el pueblo? Poder. ¿Por medio de quién? Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué iban a recibirlo? Vamos a verlo detalladamente. Y es que esta gente tenía que continuar la obra de Jesús, continuar lo que Jesús había anunciado. Jesús ofrece a cada uno de nosotros ese Espíritu Santo para desarrollar su trabajo, su obra, para imitar las obras de Él, para seguir los pasos de Jesús, los pasos de Cristo. Su Espíritu Santo, ¿para qué? Para habitar con nosotros. La gente estaba preocupada, pero ese Espíritu Santo iba a habitar en el corazón de cada uno. Y por eso insisto, hermanos, hermanas, no estamos solos. Ese Espíritu Santo nos hace compañía. Está a nuestro lado en los momentos de tristeza. Allí está esa presencia de ese Espíritu Santo. Ahora queda el momento para hacernos la pregunta: ¿por qué es que en algún momento se ha sentido solo? Si la palabra nos dice que sus hijos no estamos solos. Bueno, ahí hay mucho que meditar. Ahí hay mucho que escudriñarnos en el corazón de cada uno. Porque la voluntad de nuestro Señor no es que estemos solos. Si es que usted en algún momento se ha sentido solo. Pero lo que sí tenemos por momentos es ese temor, como tuvieron aquellos hombres. Y es hoy el momento para darle la oportunidad al Espíritu Santo como un consolador que ha dejado nuestro Señor para cada uno, y abrirle un espacio en nuestro corazón. Hace un par de domingos les decía, hermanos, ya no es tiempo de que nuestro corazón guarde sentimientos de odio, de sentir a uno con otro, sino por el contrario. Nuestro corazón tiene que estar lleno de ese Espíritu Santo que anunció nuestro Señor cuando Él ascendía, para que nos ayude. Porque ese Espíritu, hermanos, no solo da sanidad, como tanto milagro que Jesús hizo, no solo hace milagros, no sé si a usted le
presencia de nuestro Dios no es como un medicamento, sino que el Espíritu Santo que anuncia el pasaje es algo permanente, algo que debe estar con nosotros, y es promesa de nuestro Señor cuando dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, es esa certeza de que cada uno de nosotros no estamos solos. Su iglesia en Tacuba, no porque no tenga pastor, vamos a decir que estamos solos. No. La iglesia del Señor no está sola. Lo que sucede muchas veces es que nos llenamos de temor, como aquella gente. Aquella gente tenía la inquietud y el temor de qué iba a pasar. Y hacen la pregunta. Cada uno de nosotros debe de tener también esa inquietud de saber que no estamos solos. El Espíritu Santo, como parte de aquella Trinidad, de Dios Padre, los Hijos y el Espíritu Santo, está con nosotros, como ese consolador. Y donde está el Espíritu de Dios, dice su palabra, hay libertad. Siéntase, hermano y hermana, en la libertad de saber que Dios le ha dado ese privilegio de ser libre, de tener esa libertad. ¿Para qué? Con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Cuando el Espíritu habita en nuestra vida se vuelve un instrumento. Nuestra hermana que está acompañándonos con la música, ¿verdad? Qué bonito es que los hermanos pasen a cantar y la rodea acompaña con ese teclado. Pues suena este salmo. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros también debemos ser instrumentos vivos dentro de nuestra comunidad, dentro de este pueblo donde Dios nos ha plantado para llevar ese mensaje. El Espíritu Santo que habita en nuestra vida nos permite no solo ser instrumentos, sino dice su palabra en la segunda parte del versículo 8 de Hechos, que es para ser testigos. Para ser testigos. El lunes recién pasado compartía con mis hermanos que estuvieron en la oración acerca de los milagros, de uno de los milagros que Jesús hizo manifiesto a sus discípulos. Y tanto como esos milagros, si nosotros, como dice su palabra, no estamos solos y tenemos al Espíritu Santo, tenemos la oportunidad de recibir la bendición de parte de nuestro Dios por medio de ese Espíritu. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Lucas, al capítulo 5. Evangelio de Lucas 5, vamos a leer 3 versículos. Versículos 2 al 5, 4 versículos. Dice su palabra que vio Jesús 2 barcas que estaban cerca de la orilla del agua, y a los pescadores, habiendo descendido de ellas,
lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Los agricultores siembran ese granito en la tierra con la esperanza de que al final, al pasar de los días, Dios da la provisión y da esas cosechas. Pero con el oficio del pescador hay muchas experiencias, testimonios de muchas personas que se dedican a la pesca, y es que ellos diariamente van allá a las profundidades del mar, y lo que van a recibir, lo que van a pescar en esa noche, será el sustento de ellos y sus familias para el siguiente día. Eso significa que estos hombres pescadores que nos habla el Evangelio de Lucas, aquella noche trabajaron, lucharon y no tenían pesca, no tenían sustento que llevar a sus familias. Pero aparece Jesús y les dice que regresen una de las barcas un poquito alejado a las aguas de aquel lado. Yo me pongo a pensar y digo, si aquel Simón le hubiera contado a Jesús la situación que estaba pasando, me hubiese dicho: ay Señor, pero me pedí que te ayude y yo, pero ni la comida para mi familia tengo, porque no hemos pescado. Pero no, este hombre obedientemente da aquella barca para que sea, ¿qué dijimos? Instrumento. Para que fuera el instrumento para que aquel maestro, aquel Jesús, impartiera la palabra. ¿Y qué dice el pasaje de Lucas? Que cuando terminó de predicar Jesús, le dijo a Simón que llevara de regreso a lo profundo a aquella barca y que echara de nuevo la red. ¿Y cuáles fueron las palabras de Simón? Que toda la noche habían trabajado, pero que las palabras que habían sido dadas por aquel Jesús, él las iba a echar. Y ya ustedes saben lo que sucedió. Dice el pasaje que las redes se rompían, que quizás nunca habían tenido una pesca similar a lo largo de su vida. Pero el poder de Dios es tan grande que de un momento de escasez, de un momento de tristeza, lo había vuelto en un momento de felicidad y de gozo para aquellos hombres, porque habían recibido en un instante lo que no habían podido tener durante una larga noche. Hermanos y hermanas, quizás nosotros hemos estado en momentos de dificultad o de tristeza en la que necesitamos al menos una palabra de aliento. Y es allí donde obra, donde volvemos al pasaje y decimos que Jesús nos llama a ser testigos, dice, de ese Espíritu Santo.
Hermanos y hermanas, cuando en nuestra vida diaria alguien llega a su casa, alguien viene y le saluda y le da una palabra, y no solo eso, sino que le lleva alguna bendición. Cuando alguien nos quiere bendecir es porque esa persona es ese instrumento que Dios quiere mostrarnos que no estamos solos, que usted y yo no estamos solos. Y nosotros muchas veces quizás tenemos la descortesía y decimos, no se preocupe, le decimos al hermano, yo no lo necesito. Y dejamos aparte, ¿verdad?, esa muestra que Dios nos quiere dar de que Él está con nosotros, fiel a su promesa de que va a estar con nosotros todos los días. Hay un dicho, hermanos, muy popular en los ancianos que antiguamente quizás mis hermanos ya lo han escuchado, y es que dice: a macho regalado no se le busca nada. Y es que es tan especial cuando la mano de Dios es manifiesta por medio de alguna persona. Pero muchas veces nosotros en los momentos de dificultad no vemos eso, no vemos la misericordia de Dios, sino que por el contrario empezamos a cuestionar y a reclamarle a Dios. Y quiero decirles, hermanos, hermanas, que nosotros, como hijos de Dios, no podemos ponerle fecha a las peticiones a Dios. Mis hermanos un día dijeron: vamos a poner una cajita por aquí para que cada uno de ustedes ponga su petición. ¿Alguno le puso fecha cuando quería recibir? No. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un Dios que Él sabe cuándo y cómo dará la respuesta. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para cuestionarle a Dios y decirle cuándo o cómo queremos la respuesta a nuestra petición? No somos nada, somos imperfectos. Pero quiero decirle, hermanos, que así como dice su palabra, que Él ha dejado con nosotros a su Espíritu Santo, el Señor, sin siquiera pedirle, ya sabe qué es lo que usted, qué es lo que yo, qué es lo que cada uno de nosotros necesita. Y esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que habita en nuestro corazón. Pero Dios siempre nos pide algo, y es humillar. Dice su palabra: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué dice la segunda parte? Para que Él os exalte. ¿Cuándo? Él sabe cuándo. Cuando fuere tiempo. Humillarnos delante de la presencia de Dios, hermanos, tiene esa recompensa de que nos permite que en algún momento nos manda la bendición, nos manda la respuesta a esa petición, y como dice su palabra, exáltanse. Nosotros como seres humanos imperfectos no tenemos méritos para exigirle a Dios, para pedirle por fuerza: Señor, dame esto, dame lo otro. Pero sí, hermanos, tenemos una y mil razones. ¿Para qué? Para darle gracias
ningún momento hemos estado solos. Aún en los momentos más difíciles, Él está con nosotros. Que ese Espíritu Santo que el Señor Jesús anunció al momento de ascender no sea solo el invitado de este día, del día domingo, sino que sea ese residente. Por eso les decía yo de que abramos nuestro corazón, que permitamos que en nuestro corazón habite ese Espíritu Santo para que sea el residente permanente y saber, como aquella gente, como aquellos discípulos que se llenaban de temor de pensar que iban a quedar huérfanos. Pero quiero decirle, hermanos, que así como ellos, cada uno de nosotros, su iglesia en Tacuba no está huérfana. Todos necesitamos del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para poder vivir por fe. Aquellos hombres pescadores estaban en la barca, no habían pescado, pero bastó la presencia del Señor en aquella barca para recibir lo que en un instante lo que no habían recibido durante una larga noche. Aprendamos, hermanos, a vivir por la fe, por medio de ese Espíritu que nos ha dejado el Señor Jesús, para ser testigos. ¿Dónde? Dice el versículo 8 de Hechos 1, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquellos pescadores, hermanos, esperaban llevar el sustento a sus familias. No lo recibieron, pero sí recibieron algo mejor. Dice el Evangelio de Lucas que las barcas se hundían, que la barca se hundía por el peso que habían recibido de la pesca. Llamaron una segunda barca y aún así se hundió. Hermanos, no estamos solos. Usted, hermano, en su enfermedad, en su dificultad, no está solo. La iglesia no está sola. De algo sí debemos de estar seguros, es que muchas veces, como aquellos hombres pescadores, Dios los vio en dificultad, pero Dios les tenía algo mejor. Nada, hermanos, nada escapa del plan perfecto de Dios. Solo basta que nosotros estemos listos, como aquella gente, dice el libro de los Hechos, que habían sido invitados para este momento, para recibir el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, hermanos, pidámosle a Dios en nuestro corazón que Él nos permita estar listos para llevarnos este día de su bendición a nuestra casa y no tener, ¿verdad?, su presencia solo como invitada el día domingo, sino que sea permanente cada día de nuestra vida. Porque eso es lo que Él nos llama. Cuando nos dice que seremos testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Nuestra casa. Judea, nuestro vecindario. Samaria, nuestro lugar de trabajo. Y hasta lo último de la tierra a donde Dios nos permita ir. Hermanos, esta mañana que Dios nos ayude para que el temor no llene nuestras vidas, nuestros corazones, sino que tengamos siempre la presencia de Él en nuestras vidas. Hay algo tan cotidiano que tenemos en nuestro diario vivir y es el celular. ¿Cuántos de ustedes lo han perdido?
se les ha extraviado por algún momento. ¿Verdad que nos da miedo y hasta nos asustamos a haber perdido el celular? Porque ahí tenemos documentos, porque ahí tenemos fotografías de algún recuerdo de nuestros hijos, de nuestras hijas, y algún contacto y tantas cosas que guardamos en el teléfono. Y nos afligimos de perder. Pero hermanos, yo los invito esta mañana que ese sentir que a veces tenemos por las cosas materiales, también la tengamos espiritualmente. Que el momento que usted se sienta que se está separando de la presencia de Dios, recuerde que la voluntad de Él no es que usted esté solo, sino que cada uno de nosotros pueda tener la presencia de Él en la vida de cada uno. Hermanos, Él nos ha dado este don tan especial que es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener las mismas oportunidades que tuvieron sus discípulos. Alguien podrá decir, pero ya no hay milagros como antes. Claro que sí los hay. Solo basta que nosotros veamos a su palabra. Y lo más importante es que esos milagros, que esas bendiciones, no es para que cada uno de nosotros sea reconocido. Ay, el hermano estaba postrado en una cama y miren la fortaleza de él, que se levantó. No, ese es el poder de Dios, el que tiene que ser manifestado y testificado. Ese tiene el poder de Dios y su Espíritu es el que tiene que ser anunciado, reconocido. ¿Por qué? Porque nosotros como sus hijos solo somos instrumentos. Solo somos instrumentos ¿para qué? Para grandes propósitos. Aquellos varones que estaban pescando en aquel agua, dice que después de haber recibido aquella gran bendición de peces, ¿se fueron a sus casas? No. Dice que dejándolo todo, le siguieron. Que cada uno de nosotros, hermanos, pueda ser testigos de ese Espíritu que mora en nuestro corazón, no solo acá, sino en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo y hasta lo último de la tierra. Porque ese Jesús que un día ascendió al trono de su Padre, nos ha dejado a su Espíritu como nuestro aliado, como nuestro amigo y como nuestro abogado. Por tanto, podemos estar seguros, hermanos y hermanas, que no estamos solos. La iglesia del Señor no está sola.